El tema está en forma de pregunta. ¿Por qué Dios dijo sí a la oración de Jabes? Ese es el tema. ¿Por qué Dios dijo sí a la oración de Jabes? ¿Sí encontró el texto bíblico? Ok. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 9 al verso 10. Amén. Antes de leer ese texto y hacer una oración, quiero decirte cuál es uno de los propósitos que están en mi mente, cuando menos, ¿no? En cuanto a la vida espiritual de los creyentes o a través de la predicación desde este lugar, es este. Hay muchas cosas que en la iglesia vamos a seguir haciendo este año que son prácticamente similares, ¿ok? Que no cambian, o sea, no hay mucho que cambiar. Sí hay que hacer algunas modificaciones en cosas que podemos mejorar, ¿cierto? Pero hay cosas que vamos a seguir haciendo que son hasta cierto punto rutinarias, ¿no? Pero antes de hablar de que nosotros podemos servir a Cristo a través de una iglesia local como esta, hay algo más importante todavía. No sé si me entiendan. No se trata solamente de servir por servir sin saber por qué estoy sirviendo, ¿no? Servir por servir sin saber por qué sirves, no lleva luego a nada. O sea, lo único que lleva es a que nos cansemos y tiremos la toalla, ¿cierto? Entonces mi enfoque de este año, entre varios, es que cada uno de nosotros aprendamos, si es necesario, que comencemos a aprender sobre la importancia de tener una relación personal, cercana, estrecha con Jesucristo. Eso es la base de todo. Usted fue salvo por Jesucristo para tener una relación personal con Jesucristo, o dicho de otra manera, para que usted camine junto o cerquita o pegado con Cristo, que su mirada esté en Cristo. Por eso, si lo pudiera decir así, uno de los lemas de este año que yo voy a estar repitiendo o mencionando como un lema, que es una frase que está en la Biblia, en Juan capítulo 15, en el verso 5, si no me equivoco, que dice: porque separados de mí, dijo Cristo a sus discípulos, ¿se acuerdan? Nada podéis hacer. Y de esto va a tratar la predicación de esta mañana, y de eso trató la predicación la semana pasada. Y el enfoque, repito, es como esto, ¿no? Voy a usar esta cosa que está aquí. Este es el enfoque de este año. Hermanos, según la Biblia, en Juan capítulo 15, y no solamente en Juan capítulo 15, en muchas partes o en toda la Biblia prácticamente, dice que los creyentes necesitamos tener una relación cercana a Cristo personal si queremos funcionar y darle gloria al nombre de Cristo, ¿ok? Y Juan nos dice que somos como un pámpano, ¿cierto? Supongamos que esto es la vid. En realidad, si esto fuera una vid, esto es lo que alimenta la vid. La raíz. ¿Saben ustedes lo cara que es una buena raíz para un viñador? Esto es lo más caro, ¿ok? Y normalmente se compra sin esto, ¿ok? Esto nace después. Pero esta es la base, lo principal. Lo que sale después somos nosotros, como los pámpanos, ¿ok? Y dice Juan que esto que se llama pámpano, si ha de producir algo, es únicamente porque esto está pegado a esto. Dios trabaja sobre esto porque estamos en Cristo nosotros, ¿ok? Esto se puede caer, ¿verdad? Pero aún así, mientras esté pegado a la vid, hay esperanza de ser levantado. Esto puede llenarse de hojas y no producir nada. Por eso, pero hay esperanza, porque lo único que hay que hacer es podarlo, ¿ok? Pero sigue habiendo esperanza porque está pegado a la vid. El problema sería esto: si esto se separa de la vid, de nada sirve que lo levantes, ¿ok? De nada sirve que lo podes. Ya no hay esperanza. Esto solamente sirve para quemarlo, ¿ok? Y ni para leña siquiera sirve. La vida del creyente
es muy similar a eso. Nosotros estamos en Cristo. Nosotros, obviamente, no vamos a ser quitados de Cristo. Pero hay cosas que impiden que la relación entre creyente y Cristo sea buena, ¿ok? Hay cosas que impiden que tu comunión con Cristo te fortalezca, se ve interrumpida. ¿Sí me entienden? En Cristo estamos seguros, nunca vas a ser arrancado como un pámpano, pero sí puede verse limitada la energía que llega a ti a través de Cristo. ¿Qué cosas la limitan? Una mala relación con Cristo, casi siempre interrumpida por algún pecado. Hermanos, eso es lo que sí impide que nosotros, mientras estamos en esta tierra, podamos funcionar correctamente. Así es que lo más importante sobre todas las cosas, aún sobre el servicio, es mi relación personal con Cristo. ¿Sí me entiende? Si usted no aprende a tener una relación personal con Cristo, le va a ser muy difícil funcionar aquí en la tierra hasta que Cristo le recoja. Eso lo vimos en la vida de Enoc. Enoc fue un hombre que fue llevado por Dios. Dios agradó tanto en Enoc, pero ¿por qué? ¿Se acuerdan por qué? Porque Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Significa que estuvo íntimamente relacionado con Dios. Y Enoc pudo funcionar. ¿Acaso Enoc no hizo nada mientras estuvo en la tierra? No, la Biblia dice que él también profetizó juicio, ¿ok? Enoc también lo hizo. 300 años caminó Enoc con Dios. ¿Cómo lo hizo? Porque su vida fue estrecha, caminando con Dios. Hoy voy a usar sobre una predicación similar, pero con otro personaje. Ya no es Enoc, ahora va a ser un personaje llamado Jabes, ¿ok? Y lo que encontramos en la historia de Jabes es precisamente una oración que hizo Jabes. Vamos ahora sí a leer sobre eso. El tema entonces es ¿por qué Dios dijo sí a la oración de Jabes? O de otra manera, ¿por qué Dios se agradó en Jabes y le dijo sí? Te voy a contestar lo que me pediste dándotelo. ¿Por qué? Bueno, vamos a leerlo, ¿ok? ¿Lo tenemos? Amén. Dice así, primer libro de Crónicas, capítulo 4, en el verso 9 hasta el verso 10, dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a hacer una oración ahora, para que el Señor nos ayude a aprovechar esta porción bíblica. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, gracias porque pudimos congregarnos esta mañana. Por favor, usa tu palabra en nuestros corazones para que por ella seamos reanimados, seamos ayudados para seguir adelante con fe, con firmeza, con fidelidad hacia ti, sin importar cuán adversas sean las circunstancias externas. Padre, sabemos que sí se puede en tu poder, en tu fuerza. Por eso estamos aquí pidiendo tu bendición, para que nuestra vida sea de tal manera que te agraden a ti. Padre, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta porción de la Biblia es muy conocida. Tal vez usted lo haya escuchado. Se conoce como la oración de Jabes. ¿Qué sabemos acerca de esto? Así como la vida de Enoc, no hay tanta información, ¿ok? Pero sí hay mucha información. Soy yo eso así como que, pero es así, ¿ok? Primera cosa sobre esta porción bíblica. Esta porción que acabamos de leer, que es una oración de un hombre llamado Jabes, por mucho tiempo fue hasta cierto punto ignorada, es decir, que no se usó mucho en cierto tiempo para edificación de la iglesia en este caso. ¿Por qué razón? Porque esta oración se encuentra en medio de una genealogía, para muchos, muy aburrida.
Imagínense, usted quiere predicar y empieza, voy a ver qué dice Crónicas capítulo 4 y lea del 1, ¿no? Vamos a ver qué encuentro aquí para alimentar a la iglesia, ¿no? Los hijos de Judá, Fares, Esrón, Carmí, Ur y Sobal. Reaía, hijo de Sobal, engendró a Jad, y Jad engendró a Umaí y a Lahad. Hasta difícil está pronunciarlo. Estas son las familias de los soratitas, y estas son del padre de Etam, Jezreel, Isma e Iva, y el nombre de su hermano fue Haseleponi. Penuel fue padre de Gedor, y usted está ahí, ¿no? Si te dice, híjole, ¿a qué hora se encuentro algo, no? Y por esa razón por mucho tiempo fue descuidada esta porción bíblica. Pero claro, si sigues leyendo, llegas al verso 9, ¿no? Y ahí fue cuando encuentras ya algo que ya puedes extraer un buen aprendizaje, ¿no? Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. No solamente fue una oración por mucho tiempo muy olvidada, se dice, y yo no estoy tan seguro, pero se dice que fue en el año 2000, dice, apareció un teólogo, de hecho tengo una porción de ese libro, después doy el nombre, que hizo un libro sobre la oración de Jabes. En el año 2000, ese nombre fue un teólogo llamado Bruce Wilkinson. Partió de un libro y de ahí se hicieron muchos pequeños libritos, ¿no? Sobre la oración de Jabes. Casi siempre que usted busque un libro sobre la oración de Jabes va a encontrar como autor de ese libro a Bruce Wilkinson. Pero ese libro tuvo un gran problema en la forma de discernir la oración de Jabes. Para muchos se dice que fue de mucha bendición ese libro, pero para muchos fue más bien de perdición, porque en este libro, Bruce Wilkinson no dejó ningún lugar, ninguna posibilidad a que Dios dijera no. ¿Sí me entiende? Es decir, que de alguna manera este autor dijo, ora como Jabes y Dios te va a decir sí. ¿Saben por qué Dios no condena sus oraciones? Porque no oran como Jabes. Jabes fue un hombre que se atrevió a orar. Se oye bonito, ¿no? Ahí está el error precisamente. Porque no siempre Dios dice sí. Esta oración fue mal interpretada, especialmente por lo que se conoce hoy en día como el falso evangelio de la prosperidad. ¿Y por qué se llamaba el falso evangelio de la prosperidad? Porque ellos centran toda su atención en el amor por las riquezas terrenales, como el dinero. Y casi siempre su oración es, Dios quiere bendecirte con cosas terrenales, y eso es lo principal. ¿Sí me entiende? Y nosotros sabemos que las riquezas terrenales, aunque Dios las da también, no son lo principal, porque son pasajeras. Las riquezas terrenales nunca han llenado el vacío que el hombre puede tener. Entonces, esta oración de Jabes ha sido bien interpretada por muchos, hay que encontrar un buen libro, pero ha sido muy mal interpretada por otros. Pero como está en la Biblia, y Pablo escribió a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Creemos que es útil también para nosotros? Sí, bien interpretada esta oración ha de ser muy útil de una manera personal, de una manera a nivel iglesia. Así es que lo que vamos a hacer nosotros ahorita rápidamente es de tratar de entender por qué Dios dijo sí a la oración de Jabes, ¿ok? Y que entendamos que la oración de Jabes no es una fórmula mágica que tú usas para decir Dios bendíceme y que Dios está obligado a bendecirte, porque sí, así se ha utilizado en muchas ocasiones. Y repito, si buscas predicaciones en internet, puedes encontrarte con predicaciones que te van a llevar a ese punto de ora como Jabes y Dios te va a decir sí. Y te dice que no, es porque no oraste como Jabes. Y piensan que el secreto está
en la oración. Y no, aunque hay que orar, ¿cierto? Pero repito, las oraciones no son fórmulas mágicas, ¿ok? Que si las dices así, te va a resultar. No es eso, no es así. Entonces vamos a ver rápidamente por qué Dios dijo sí a la oración de Jabes. Veamos rápidamente el contexto en el cual nació Jabes en primer lugar, o en el contexto en el cual vivió Jabes, según la Biblia, ¿ok? Dice así en el verso 9. Primera cosa que encontramos dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Primera cosa que sabemos de Jabes es que fue un hombre. ¿Qué fue un hombre que dice la Biblia? Ilustre, ¿ok? Acuérdese de esto. Jabes fue un hombre ilustre. ¿Y qué es ser un hombre ilustre? Otras Biblias, otras traducciones lo traducen como un hombre honorable. Ilustre significa también honorable. Significa alguien que es respetable, alguien que es de una conducta sobresaliente. O dicho de otra manera, Jabes dio evidencia de ser un hombre que vivió justamente, ¿ok? Era un hombre justo, para que me entienda. ¿Sí comprende? Era un hombre ilustre, primera cosa que hay que saber de Jabes. Segunda cosa es que Jabes, cuando nació en un periodo de mucha aflicción. ¿Cómo lo sabemos? A ver, hermano, ¿cómo sabe usted que Jabes nació en una época de mucha aflicción? Bueno, porque cuando leemos toda la genealogía, Jabes nació aproximadamente 5 generaciones antes de David. Y 5 generaciones antes de David fue el tiempo de los jueces. Y en el tiempo de los jueces era un tiempo en el que Israel no tenía rey. Y cada uno hacía, voy a parafrasearlo, pues lo que le daba la gana. ¿Sí me entiende? Políticamente cada quien hacía lo que le convenía. O sea, había de todo tipo de maldad y a nadie le importaba. Algo parecido a los tiempos de hoy. ¿Okay? Tercera cosa que sabemos de Jabes es que él, cuando vino al mundo, nació causando mucho dolor. Desde que llegó al mundo ya nació causando dolor. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque lo dice ahí, ¿no? Dice en el verso 9. Al cual su madre llamó Jabes. Por cierto, el nombre de Jabes significa dolor. Diciendo, ¿por qué su madre le puso Jabes, dolor a dolor? Por cuanto lo di a luz en dolor. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, ya sabemos que todos los partos son con dolor, ¿cierto? Sí, ya sabemos que es normal hasta cierto punto, a causa del pecado, que una mujer cuando da a luz a un niño lo hace con dolor. Pero en el caso de Jabes se entiende que le causó más dolor que todos sus hijos, ¿no? Y lo oímos comúnmente, ¿no? Mi madre lo dijo de mí también. Mi madre dijo, sí me causó dolor, casi me mata, hablando de mí. Sí, porque mi madre no me podía tener, ¿ok? Porque yo era muy gordo. Entonces mi madre sufrió muchísimo. Y sí, mi madre dijo, sí me causó dolor. Gracias a Dios no me puso dolor, ¿no? Pero si lo hubiera hecho, hubiera tenido razón. No, bueno, así fue Jabes. Jabes entrando al mundo, causando dolor. Pero él mismo vino a un mundo donde ese mundo le causaría dolor a él. Ese fue el contexto de Jabes. Así es que si tú piensas que eres el único que ha nacido causando dolor y en un mundo de dolor, no es cierto. Enoc nació en un mundo de dolor, la generación de Noé. Jabes nació en un mundo de dolor, el tiempo de los jueces, ¿ok? ¿Qué más sabemos de Jabes? Bueno, sabemos que como era un hombre ilustre, lo vemos orando a Dios. Es decir, que Jabes sí conocía a Dios. Lo voy a mencionar, no está en la Biblia. Conocemos datos de algunos personajes bíblicos por la historia de los judíos, por la costumbre judía se le llama. Y la costumbre judía nos cuenta que sí, que Jabes fue un hombre muy justo, ¿ok? Que los de su tiempo dieron testimonio de ser un hombre que conocía a Dios, conocía la ley de Moisés y por eso buscaba a Dios. Entonces, Jabes sabía que la única bendición que enriquece, que llena el alma, es la que viene de Dios. Por eso lo encontramos ahí en el verso 10 diciendo, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras
bendición. Así es que hasta aquí 4 cosas que sabemos de Jabes, ¿no? Que nos pueden ayudar a entender por qué Dios dijo sí a la oración de Jabes. Vamos a comenzar. Número 1, ¿por qué Dios dijo sí a la oración de Jabes? No es porque su oración fue muy bonita, ¿ok? O perfecta, o porque eran palabras mágicas. No, que no era eso, ¿ok? Primera cosa que sabemos por qué Dios dijo a Jabes, sí te lo voy a dar. Bueno, en primer lugar, porque Jabes era un hombre ilustre. Eso es importante, anótelo si usted anota. Porque Jabes era un hombre ilustre, un hombre honorable, o de una forma resumida, un hombre justo, porque era un hombre respetable, digno de ser honrado. Honorable significa respetable, digno de ser honrado, honesto, decente, íntegro, fiel. Ese es un hombre ilustre, que es honorable. Es decir, Jabes evidenciaba que era un hombre que andaba en el temor de Dios, como dice Proverbios capítulo 1 en el verso 7, ¿se acuerdan? El principio de la sabiduría es... Ese era Jabes también, como lo fue también Enoc. En pocas palabras, Jabes dio testimonio de ser un hombre piadoso, un hombre que caminó con Dios. Así es que Jabes, en primer lugar, fue escuchado por Dios, no solamente porque hizo una oración. Para orar puede ser fácil, ¿no? No, sino porque su carácter, el de Jabes, fue consistente con el carácter de los hombres que son escuchados por Dios. Primera cosa importante, ¿sí me entiende? O sea, ¿sabe usted que Dios no escucha a todos los hombres? ¿Sabía usted, verdad? Dios escucha a los hombres que tienen un carácter tal que le agrada a Dios. ¿Como quién? Como Enoc, como Abraham, como Jabes. Jabes fue escuchado por Dios porque su carácter era consistente con el carácter de los hombres que agradan a Dios, y por eso Dios los escucha. Encontramos eso en la Biblia así. Mire, por ejemplo, no pierda Crónicas, pero vaya conmigo a Proverbios 15:29 rápidamente. Busque Proverbios 15:29. Hacia adelante, dele. No está muy lejos. El carácter de Jabes, entonces, era consistente con el carácter de aquellos hombres que son escuchados por Dios, porque no todos los hombres son escuchados por Dios, no importa qué tan bonito oren, ¿ok? ¿Lo tiene? Dice Proverbios 15:29, dice así, texto conocido, dice: Jehová, dice, está cerca de los impíos. No, Jehová está lejos de los impíos, dice. ¿Y quiénes son los impíos? Los impíos son aquellos hombres que quieren vivir sus vidas sin Dios. O sea, no puedes esperar que alguien que quiere vivir sin Dios luego venga y le diga: Dios bendíceme. ¿Dios le escuchará? Pues no. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye a la oración de los justos. Jabes era un hombre justo, ¿ok? Eso fue parte o uno de los motivos por los cuales entendemos que Dios le dijo sí a su oración. Veamos otro texto. Salmo 66 en el verso 18. Dele ahora hacia atrás. Salmo 66. Salmo 66, verso 18. ¿Lo tiene? Este fue el caso de David. David es un hombre justo también, ¿ok? Pero David sabía que aún a él Dios no le iba a escuchar si él decidía o insistía andar en sus pecados. David sabía, para que Dios me escuche, yo siendo hijo de Dios, necesito abandonar mis pecados. ¿Sí me entiende, hermano? Usted puede ser muy justo, hijo de Dios, pero si usted se ha aferrado a un pecado y pretende que Dios le va a escuchar en lo que usted necesita, pues está equivocado, ¿ok? Necesita primeramente venir al arrepentimiento. Es restablecer su relación con Dios como el pámpano con la vid, ¿ok? Para que Dios le escuche. Lo tiene Salmo 66, 18. Dice así: si en mi corazón, ¿tiene? Dice David, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. ¿Sabe qué significa eso? O sea, si en mi corazón yo hubiera pecado, me hubiera dado al pecado, dice David, el Señor no me habría escuchado. Dice el verso 19, mas ciertamente me escuchó Dios
atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Sí, sí, mi hermano, ¿ok? ¿Sí entiende usted? Yo puedo agradar a Dios y voy a funcionar de Dios cuando yo como Javes comience a cuidar mi relación personal con Dios. Eso es lo principal. ¿Sí me entiendes? Eso es lo más básico. De hecho, vaya conmigo a primera carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 7, por ejemplo. Vaya rápidamente conmigo ahí. Primera carta de Pedro, casi hasta el final de la Biblia. Primera carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 7. ¿Lo encontró? Amén. Mire, qué tan necesario es que mi vida, mi caminar con Cristo, sea muy cercano, sea correcta, que yo sea fiel a Él para que Él me pueda escuchar. Que tanto Pedro dijo que era necesario que los varones, los esposos, hiciéramos algo si es que vamos a orar a Dios, ¿ok? ¿Lo tiene? Dice así en el verso 7. Vosotros maridos, y yo creo que esto también debe ser para las mujeres, pero aquí Pablo habló a los varones, ¿ok? Vosotros maridos, dice, igualmente, vivir con ellas, o sea, con las esposas, sabiamente. Y sabio es, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, porque ellas son de un material diferente, ¿cierto? Y como coherederas de la gracia de la vida. O sea, las esposas también son hijas de Dios, así es que hay que tratarles bien. ¿No es fácil? No, porque a veces es bien difícil, sentimos que no lo merecen, pero Pedro dice que sí. O sea, sentimos que no lo merecen, claro. Ahora, ¿qué logramos los varones cuando hacemos caso a Pedro, que habló de parte del Señor? ¿Qué logramos? Bueno, lo que dice ahí, para que vuestras oraciones... Significa que si yo trato no bien a mi esposa y luego vengo, yo siendo hijo de Dios, buscando la bendición de Dios y diga que Dios no me va a atender, Pedro dice que sí, que no me va a atender. Por el simple hecho de que yo no quiero tener buen trato hacia mi esposa. Lo merezca o no lo merezca. ¿Sí me entiende? Así de importante la relación personal con el Señor. Pues te digo, mi hermano, el propósito de este año es que usted y yo logremos entender que nuestra relación personal con el Señor debe ser fuerte. ¿Sí me entiende? Para poder funcionar en todo lo demás. Este fue el caso entonces de Javes. Repito, la oración de Javes no es una fórmula mágica que al repetirla Dios está obligado a darnos lo que pidamos. No, más bien la oración de Javes es la oración de un hombre justo que anda caminando con Dios y que al tener una necesidad viene humildemente delante de Dios buscando la ayuda. Qué diferente, ¿no? Javes recibió una respuesta a su oración porque vivía de tal manera que agradó a Dios. De hecho, yo creo que esto es lo que quiere decir el Salmo 37. Vaya conmigo al Salmo 37, verso 4 al 5. Un salmo también muy mal interpretado, ¿ok? Como la oración de Javes. Salmo 37, vaya conmigo. Salmo 37. Salmo 37, verso 4 al 5. ¿Lo encontró? En el Salmo 37, David dice estas palabras, en las cuales parece que David quiere decir, así es como vas a recibir la bendición de Dios, ¿no? Y que luego nosotros no entendemos a qué se refirió. Dice David, ¿lo tiene? Hablamos de así. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hasta que nada más por lo pronto. Entonces, ¿qué hacemos, no? Y quien no lo entiende dice, empieza a hacer cosas raras, ¿no? Dice que me estoy deleitando en el Señor. Y después oran al Señor, Señor, ya me deleité, ya brinqué, ya canté, ahora concédeme lo que yo quiero. No significa eso, ¿ok? Deleítate aquí significa que tú vas a estar contento, alegre, de acuerdo con lo que Dios te ha mandado, y por eso lo vas a hacer. Y como lo vas a hacer, entonces comienzas a caminar con Dios, y como estás caminando con Dios porque estás de acuerdo con Él, entonces sí,
Pide a Dios lo que necesites y vas a pedir correctamente porque tu corazón está alineado a Dios. Y como pides correctamente, obviamente Dios te lo va a conceder. ¿Sí me entiende? Es como se interpreta. No significa solamente ya me siento alegre y ahora Dios concédeme lo que yo quiero. No, significa que hay que hacer antes algo. ¿Qué cosa? Que tu vida debe ser de tal manera que agrade a Dios. Y entonces sí, sigue diciendo el verso 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, dice. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, dice. De hecho, fue lo que Jesucristo, vaya conmigo otro verso. Primera de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 en el verso 7. Otro texto que significa algo parecido, pero también mal interpretado, como la oración de Joás y como el Salmo 37. Juan capítulo 15. ¿Lo encontró? Verso 7. ¿Sí? ¿Lo tiene? Lo voy a leer primeramente yo, ¿ok? Lo voy a leer yo como lo leería yo si solamente quisiera un beneficio personal, como una oración mágica, ¿no? Lo voy a leer yo. Así leen muchos, ¿ok? Ahí te va. ¿Lo tiene usted? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Punto. ¿Sí se lee así muchas veces, sí o no? Sí. El Evangelio de la Prosperidad suele leerlo así. Pedid todo, porque San Juan capítulo 15, verso 7 dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero eso no dice, no solo es lo que encontramos en el verso, ¿cierto? El verso dice así: si permaneciereis en mí, dice, y mis palabras permanecen. ¿De qué habla eso? Habla de que tú andas caminando con el Señor. Y yo sé que camino con el Señor porque soy obediente al Señor. Lo que Él me dice, yo lo hago. Y como mi vida está alineada a la voluntad del Señor, entonces yo voy a poder pedir cosas que Dios sí me concedería. Una cosa que usted la puede pedir y que le aseguro que se la van a conceder es sabiduría espiritual. Santiago lo dijo: ¿tiene alguna falta de sabiduría? Pida a Dios, el cual da abundantemente a todos y le será dado. ¿Sí me entiende? Sí, por supuesto, hay cosas que son garantizadas que te van a dar. ¿Por qué? Porque se alinean a la voluntad de Dios. Ahora, si usted me dice: hermano, ¿y si pido un auto último modelo? Pues no te aseguro que te lo vayan a dar, ¿ok? Tal vez sí. Si tu vida es tan agradable a Dios y Dios sabe que ese auto último modelo lo vas a usar para llevar a su casa y traer a su casa al pastor, a lo mejor sí. ¿Sí me entiendes? O sea, que lo vas a compartir con otro, a lo mejor sí. ¿Sí me entiendes, amor? Dios sabe que te lo va a dar y tú lo vas a obsequiar a alguien necesitado, a lo mejor sí. Pero si tu corazón no está alineado a la voluntad de Dios, vas a pensar nada más en ti mismo. Entonces, no estoy muy seguro. Lo puedes obtener a la fuerza, si se puede, pero no sé qué tan bendición vaya a ser. No sé si se puede decir, es bendición de Dios. ¿Sí me entiende? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso es lo que hubo en la vida de Jabes. Jabes primeramente fue un hombre ilustre. No comenzó a ser ilustre, ¿ok? No es que ese día, hoy voy a comenzar a ser ilustre. No, él ya era un hombre ilustre, honorable, respetable, que caminaba correctamente. Por eso Dios contestó su oración. Miren, ¿sí se puede orar erróneamente, sí o no? Sí, si tu vida no está alineada a la voluntad de Dios, las oraciones suelen ser normalmente en la carne. De hecho, Santiago capítulo 4 comienza así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestros miembros? Sí. Por eso después dice que a veces pedimos, pero no recibimos. ¿Por qué? Porque en la carne se pide mal. Dice Santiago 4:3: pedís y no recibís, porque pedís mal, dice, para gastar en vuestros deleites. Hay oración
Que mal, sí, cuando pides en tu carne. ¿Sí? Hay oración correcta, sí, cuando se pide guiado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo se es guiado por el Espíritu Santo? Cuando tu vida está caminando bajo la voluntad de Dios, sometido a Dios. Entonces tus peticiones serán más correctas. Peticiones que Dios dirá, sí, esto sí le conviene y no le hará daño a mi hijo. De hecho, usted se acuerda que en los evangelios, Lucas 18:11, no lo busque, encontramos ahí dos oraciones, una oración guiada por el Espíritu y una oración pues guiada por la carne, ¿no? El fariseo, ¿se acuerdan? Y el publicano. Y el fariseo oró en la carne, de hecho no oró ni siquiera a Dios. Él pensaba que oraba a Dios, o quiso engañar a los demás que oraba a Dios. Él oraba consigo mismo, para sí mismo. Y él oraba así, dice, esto está en Lucas 18:11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo, dice, de esta manera: Dios, yo te doy gracias porque no soy como estos que están aquí, ¿verdad? Ladrones, injustos, adúlteros. Dice, ni aún como este publicano, dice, yo sí diezmo de todo lo que me das, yo sí hago esto y aquello. Esa es una oración carnal, era para su ego. ¿Sí me entienden? Mas el publicano, él dice que no se atrevió ni a levantar la mirada y dijo, Señor, voy a parafrasear, yo soy un hombre pecador, no merezco que me atiendas. Sé propenso a mí, sé propicio a mí, pecador. Y Dios escuchó esa oración, ¿cierto? De un hombre que realmente estaba necesitado. Entonces, vimos el primer punto. Jabes era un hombre ilustre. Por eso le escuchó Dios, porque era un hombre que vivía en la voluntad de Dios. Segunda cosa sobre la oración de Jabes, por lo cual Dios le dijo sí. Ahora voy más rápido, ¿ok? La oración de Jabes partió del hecho de que él nació causando dolor y en un tiempo de mucho dolor. Es decir, Jabes estaba muy necesitado y sabía que solamente la bendición de Dios podría ayudarle. Por su nombre de él es Jabes. Jabes literalmente significa el que causa dolor o el que causará dolor o alguien también que recibirá dolor, ¿no? Y ya les comenté el contexto en el que Jabes nació, en el tiempo de los jueces. Jueces 21-25, no lo busque, dice así: en estos días, o sea, cuando nació Jabes, en estos días no había rey en Israel, dice. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Es que Jabes tenía todo en su contra, ¿ok? Nació causando mucho dolor y nació en un tiempo muy difícil de vivir sin dolor. Así es que, aunque el tiempo en el que vivió Jabes fue muy difícil, Jabes decidió vivir justamente delante de Dios. Por eso fue conocido como un hombre ilustre. Hermano, ¿qué aprendo yo de esto? Yo sé, a veces nos quejamos de que el tiempo en el que nos tocó vivir es bien difícil. A veces nos quejamos que la iglesia que me tocó como congregación es muy complicada, ¿sí o no? Hombre, es que esa iglesia de Benson es muy complicada. Qué difícil son los de Benson. Hermano, Jabes no la tuvo fácil, ¿ok? Enoc no la tuvo fácil. Pero aún con todo eso, estos hombres decidieron vivir fieles a Dios. Y Dios se agradó de esto. Y cuando clamaron a Dios, Dios les escuchaba. ¿Sí me entienden? Lo importante, o sea que no se trata solamente de orar. No, hay una vida, obviamente, que respalda esa petición que presentas delante de Dios. Hay dos extremos en cuanto a la oración y Jabes nos enseña también esto, ¿ok? Miren, Jabes sí se atrevió a orar, ¿cierto? Jabes sabe que él no es perfecto, es ilustre, o sea, sí tiene buen testimonio, pero sabemos que Jabes tampoco era perfecto, Enoc tampoco era perfecto, o sea, tuvieron sus luchas, ¿ok? Pero Jabes nos muestra, podemos ver dos extremos. Miren, hay un extremo en el cual los creyentes, o sea, usted y yo a veces no queremos orar. Y no queremos orar porque nos sentimos indignos, ¿no? Y decimos, no, es que yo no voy a orar porque el Señor sabe que he hecho tanto mal que yo creo que no me va a escuchar. Ese es un extremo negativo, ¿ok? La Biblia dice que sí debemos buscar al Señor, si no, ¿quién nos va a ayudar? Santiago 4:3 dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, dice, porque no pedís. O sea, ¿hay que pedir? Sí. El extremo negativo sería no pedir
nada al Señor y mejor ir con el amigo, ¿no? Ese es un extremo negativo. El otro extremo negativo en una oración es pensar que Dios es como un cajero automático y que está obligado a darnos todo lo que queremos, cuando queremos y a la hora que queremos y en la forma que queremos, ¿no? Y Dios no es eso. Ese es otro extremo, ¿ok? Donde solamente decimos, Dios, dame, 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 y te reclamo y te decreto que tienes que dármelo y no rechazo y más bien rechazo un no. Ese es otro extremo de oración. Jabes sabe esto, ¿ok? Y Jabes sabe cómo acercarse a Dios, pero Jabes se acerca a Dios en oración. Miren, a veces tenemos este problema. Yo estoy de acuerdo que Dios nos bendice tanto económicamente, emocionalmente y espiritualmente, ¿cierto o no? A veces tenemos miedo a decir, Dios bendíceme económicamente, y tenemos temor por el abuso que se ha hecho de este asunto, ¿cierto? Por denominaciones que solamente piden a Dios dinero. Por eso a veces nosotros ya no queremos ni pedir dinero a Dios, ¿no? Pero Dios es el que bendice en todo, ¿sí o no? Sí, dicho, vaya conmigo a Juan, tercera carta de Juan, mira, tercera carta de Juan. Ahí podemos ver que sí, que Dios bendice de una manera integral, es decir, en todas las áreas. Juan capítulo 3, para que usted no tenga miedo pedir a Dios. O sea, sí podemos pedir a Dios correctamente, claro, pero sí. De hecho, todo lo que tenemos, sea económicamente, sea espiritualmente, si lo tenemos, seguramente es porque Dios nos permitió tenerlo. Dice Juan en su tercera carta, que solamente tiene un capítulo. Vamos a leer desde el verso 1 al verso 4, ¿lo tiene? Está casi al final de la Biblia, antes de Judas. Tercera carta de Juan, verso 1 al verso 4. ¿Sí lo encontró? Miren, dice, así escribió Juan a un hermano muy querido, ¿no? Que se llamaba Gallo, ¿no? Dice, el anciano, o sea, el anciano aquí es Juan, ¿no? Dice, a Gallo, dice, el amado a quien amo en la verdad. Y aquí va la bendición que quiere Juan para Gallo. O sea, más bien, Juan quiere que Gallo sea prosperado. O sea, ¿enseña la Biblia sobre prosperidad? Sí, pero en el contexto correcto. Sí, Dios quiere prosperar a sus hijos. Sí, pero en el modo correcto, ¿ok? Integralmente. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, Juan está diciendo que Dios sí quiere prosperidad para sus hijos, pero una prosperidad integral. La verdadera bendición de Dios es una prosperidad integral. Significa que es incorrecto que la prosperidad que buscamos de Dios solamente se limite al dinero, ¿ok? No, la prosperidad no debe limitarse al dinero, debe limitarse especialmente a las cosas espirituales. Es decir, ¿hay prosperidad material? Sí, nosotros necesitamos el dinero, ¿sí o no? ¿Quién no necesita dinero? ¿A quién no necesita dinero? ¿Quién no le gustaría tener una buena casa, un buen vehículo, la alacena llena, un trabajo estable? ¿A quién no le gustaría? Hermanos, si yo tengo que orar por usted en lo material, yo voy a orar así. O sea, Dios, concede a mi hermano que tenga una buena casa, que tenga un buen vehículo, que tenga un trabajo estable, que nunca falte alimento, que tenga buena ropa, que pueda pasear. ¿Eso es malo? No. Lo malo sería si tu oración solamente se limita a eso. Eso es lo malo. Se llama amor al dinero. Eso es lo malo. No, lo que Dios quiere es prosperarte en todas las áreas, especialmente en lo espiritual. Entendiendo esto, hay bendición material y hay bendición espiritual. La material es pasajera, la espiritual es eterna. Una tiene un propósito, pero la otra es más importante. La material tiene su limitación. La prosperidad material nunca va a darte plenitud. Bendición material más espiritual es lo que hace que el hombre en esta tierra comience a ser pleno. Es muy importante la bendición espiritual especialmente. No es que lo material sea malo.
el amor a las cosas materiales es lo que es un pecado delante de Dios. ¿Y por qué? Porque las cosas materiales nunca han llenado, nunca han saciado el corazón del hombre. Dicho de otra manera, si usted de Dios solamente busca cosas materiales, su vida siempre va a ser vacía. ¿Me entiende? Si usted lo quiere creer, ese es su fe, ¿ok? ¿Lo enseña la Biblia? Sí, lo repito. Si usted solamente busca de Dios bendición material, su vida siempre, siempre va a ser vacía. Siempre va a sentir que algo le falta y va a querer llenarlo con más cosas materiales. Y las cosas materiales, al ser pasajeras, Salomón le dice que son vanas, es decir, vacías. Un vacío no puede llenar un corazón vacío. 0 más 0 es igual a 0 siempre. ¿Sí me entiende? Pero si pides a Dios, Dios, concédeme lo material que necesito, pero sin dejar de apartarme de lo espiritual. ¡Ah, qué diferente! Entonces hay un balance. Vaya conmigo a Eclesiastés 5:10, por ejemplo. Eclesiastés capítulo 5, en el verso 10. Eclesiastés, Job, Salmo, Proverbios. Después de Proverbios está Eclesiastés capítulo 5, en el verso 10. ¿Lo encontró? Leamos, dice así. Eclesiastés 5:10 dice, ¿lo tiene? Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. O sea, Salomón no está diciendo que el dinero sea malo, ¿ok? Lo que está diciendo es de que solamente dinero no sacia, no llena. ¿Sí me entienden? Dice Proverbios 10:22. Vaya conmigo a Proverbios, atrasito. Proverbios 10:22. Dice Proverbios 10:22. ¿Lo encontró? Otro texto que dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. Hasta ahí, hermano, ya con eso sería suficiente. ¿Qué es lo que enriquece a un hombre? La bendición de Jehová, dice, y no añade tristeza con ella. Es decir, por eso encontramos a Jabes diciendo, oh Jehová, si me bendijeres, ¿no? Porque Jabes sabía que era la bendición de Jehová lo que enriquece solamente. Miren, no busque estos textos. En la carta, en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan menciona 2 iglesias, ¿ok? Una iglesia que caminaba con Dios, así bien cerquita, en un tiempo bien difícil, ¿ok? De persecución. Y otra iglesia en un tiempo de mucha abundancia, muy rica, que caminaba sin Dios. Repito, en esa carta hay 2 iglesias. Una iglesia muy pobre, pero que caminaba con Dios. Y una iglesia muy rica, que caminaba sin Dios. La iglesia pobre, por ser pobre, pensaba que era pobre, ¿no? Y la iglesia rica, por ser rica, pensaba que era rica. Juan le dice, vamos a aclarar esto, ¿okay? La riqueza no depende de lo que posees, ¿no? Sino de tu caminar con Dios. Por eso a la iglesia llamada Esmirna le dice así, que es la iglesia pobre pero que caminaba con Dios. Esta iglesia vivió en los tiempos más difíciles de la iglesia del primer siglo, el tiempo de la persecución, el tiempo en que los creyentes eran cazados, atrapados, para llevarlos y ser muertos en el Coliseo romano. El tiempo más difícil. Una iglesia muy pobre porque no podían trabajar. Vivían prácticamente toda su vida ocultándose a causa de ser seguidores de Jesucristo. A esta iglesia Cristo le dice, porque tú dices, a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, dice, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú le dices a la iglesia de Esmirna, eres rico. Después Juan habla a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea era la iglesia muy rica,
pero que caminaba sin Dios. Imagínense, una iglesia, es una iglesia, ¿ok? Es una iglesia de creyentes como esta, muy ricos, pero sin Cristo. Habían dejado a Cristo fuera de sus vidas. Y a ellos les dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué consume la riqueza de un hombre? De su relación con Cristo. ¿Estás caminando con Cristo? Eres el hombre más rico. Tienes mucho dinero, pero Cristo no es parte de tu vida. Eres el hombre más pobre del mundo. ¿Sí entiendes? Eso es lo que dice Juan. Bueno, Jabes sabía del valor de la oración, pero él sabía que la bendición no era meramente dinero, era de una relación con Dios. De hecho, miren, en el Nuevo Testamento encontramos nosotros acerca de la oración a Dios, que si Dios ha de bendecir a los creyentes, hermanos, hay un propósito. Dios quiere bendecir a sus hijos y darles, sí, economía. Yo estoy seguro y yo creo que Dios tiene esa disposición a bendecirte económicamente, materialmente, por supuesto, pero también espiritualmente. Ahora, no importa si te da espiritualmente o económicamente, lo que sí sé es que Dios quiere siempre que lo compartamos. O sea, Dios no quiere darnos para atesorar, eso es una realidad. Dios, la mente de Dios no es que sus hijos tengan simplemente por tener y por acumular. Eso no lo vas a encontrar en la Biblia, ¿ok? Un ejemplo bien fácil, el padre Abraham. Usted conoce la historia de Abraham, ¿ok? ¿Era rico Abraham, sí o no? Sí, Abraham era muy rico, ¿ok? Pero en la Biblia está escrito que Dios bendijo a Abraham y le dijo, allá por ejemplo, en Gálatas 3:8 le dijo, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a nosotros, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Adán fue bendecido materialmente y espiritualmente? Sí. ¿Solamente para Abraham? No. Por el caminar de Abraham, por la forma en la que Dios trató a Abraham, hasta el día de hoy yo alcancé salvación. La vida de Abraham fue de bendición, dice, para todas las naciones. De hecho, voy a leer un texto, primera carta de Pedro 3:9, dice así, hablando de los creyentes, dice así: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Así es que, mi hermano, si pides a Dios que te bendiga, ten en tu mente que no lo quieras hacer para tener solamente más, sino para tener que compartir con el que no tiene. De hecho, nosotros no usamos la palabra religión, ¿cierto? Somos religiosos. Pero esa palabra es correcta, solamente que es mal usada. Santiago dice que el que se diga que es verdaderamente religioso es aquel que usa lo que Dios le ha dado para bendición de los demás. Por eso Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Y qué es? Comparte lo que Dios te ha dado. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hermano, si usted me pregunta, pastor, ¿por qué usted nos invita a que apoyemos la obra misionera a través de ofrendas especiales? ¿Por qué yo tengo que deshacerme de un dinero que me ha costado tanto, que Dios me dio, pero me ha costado tanto? ¿Por qué tengo que darlo a los demás? Mi hermano, es bien sencillo, porque Dios nos creó para eso. Si Él nos bendice, Él quiere que seamos de bendición para otros. Miren, ve a su alrededor, mira todo lo que mira todo lo que está a su alrededor. ¿Cuánto le costó a usted? Nada. Alguien en el pasado, yo no los conozco, por ahí algún creyente, un temeroso de Dios, dijo, Dios me dio este terreno, lo voy a compartir para con mis hermanos del futuro, para que ellos tengan un lugar donde estar. ¿Cierto o no? Alguien dijo, el terreno está vacío, Dios me ha bendecido, voy a apoyar con esto para que se levante un edificio, para que algún día los creyentes del futuro
puedan tener donde congregarse ellos y su familia. Imagínense si ellos no hubieran pensado así. ¿Qué tendríamos nosotros? Pues nada. ¿Y acaso hemos de ser menos nosotros? ¿Acaso es incorrecto que digamos, hermanos, o que yo les diga, hermanos, apoyen obra misionera? Hay hermanos en Betania, en México, en Nicaragua, en Panamá, que no tienen ni dónde congregarse y que nosotros les podemos ayudar. Si Dios te ha bendecido, es para que seamos de bendición a otros. ¿Hay algún pecado en eso? No, es correcto. ¿Sí me entiendes? Yo no les pediría algo que es incorrecto. Yo no les pediría, si me lo gastara yo, solamente yo, bueno, ya, ahí sí, ya ustedes se darían cuenta. ¿Sí me entienden? Jabes sabía esto, ¿ok? De hecho, Jabes fue un hombre tan ilustre que cuando usted lee Primero de Crónicas, usted va a leer que hubo una ciudad que tiene el nombre de Jabes. ¿Y por qué los hombres le pondrían a una ciudad el nombre de Jabes? ¿Y por qué? Porque seguramente este hombre llamado Jabes fue de mucha bendición para muchos, ¿ok? Y en ese conocimiento, solo veamos el siguiente punto, porque creo que el tiempo ya se extendió. Solamente uno más, aunque no es el último punto. Seguimos en la tarde, solamente este. En su oración, Jabes pidió un mayor, o de hecho de otra manera, pidió extender su territorio. ¿Sí dice así o no? Primer libro de Crónicas 4:10, Jabes dijo, dice, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Miren, nosotros sabemos por el contexto de que Jabes era un hombre justo, que él no pidió solamente tener por tener, ¿ok? ¿Sí se entiende? Jabes no está diciendo, Señor, dame más territorio porque yo quiero tener más territorio. No, por supuesto que no. Hay un motivo por el cual Jabes pidió ensanchar su territorio. Jabes era un hombre honorable. Y entendemos que si Jabes quería tener un impacto en la sociedad donde vivía, él necesitaba más territorio. Recuerden que Israel había sido sacado de Egipto y llevado a la tierra de Canaán con un propósito. ¿Cuál era? Tener esa tierra, ¿no? El asunto de tener territorio era importante. Imagínense un hombre honorable como Jabes, con mucho territorio, el impacto que iba a ocasionar, ¿sí o no? Sí, esa es una bendición positiva. Malo sería que Jabes quisiera territorio para él, para que lo quiere, ¿no? Eso sería una maldición más bien. Pero sabemos que no. Jabes tiene buenos propósitos. Le hago una pregunta. ¿Dios le hubiera dado territorio a Jabes si Dios hubiera visto que el corazón de Jabes era solamente para acaparar? No, porque Dios no piensa así. Mas, sin embargo, Dios le dijo, sí, te lo voy a dar. Y se lo dio. Pero entendemos, le comenté, sí, en la tradición judía se cuenta la historia de Jabes. Y sí, se dice que Jabes fue un hombre que fue de mucha bendición a la gente de su tiempo. Tanto así que pusieron a una ciudad su nombre, la ciudad de Jabes. Por eso Jabes pidió extender su territorio. Hermanos, yo aprendo mucho de esto. Cuando tú oras a Dios como Jabes, le dices, Señor, ensancha mi territorio. Te hago una pregunta, ¿para qué quieres el territorio? ¿Solamente para tener más? ¿Sí me entienden? Cuando tú dices, Señor, dame salud, regrésame la salud, ¿para qué quieres salud? ¿Solamente para tener salud y después apartarte del Señor? Cuando tú dices, Señor, bendice con salud a mis hijos solamente para que tengan salud y tú no le enseñes nada acerca de Dios. Cuando tú dices, Señor, dame sabiduría, yo quiero conocer tu voluntad por medio de la Biblia, ¿para qué la quieres? ¿Únicamente para ti o para compartirla con los demás? Cuando te dicen, ¿podrías apoyarnos con atender a los niños tal vez y enseñarles? Dices, no, yo la sabiduría la quiero para mí. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué Dios te la daría? ¿Sí me entiendes? Nosotros sí podemos orar como Jabes diciendo, ensancha mi territorio. No en el sentido de tener terreno, sino, Señor, dame más. Sí se vale, pero ¿más para qué? ¿Por qué Dios nos tendría que dar más? ¿Para compartir? Si es así, el Señor nos lo puede dar. El Señor sí quiere bendecirnos, pero para que seamos de bendición para otros. Piénsalo. Analiza este asunto. Siento que el tiempo se me fue.
los 3 puntos que siguen, para mí son tan importantes que no quiero decirlos apresuradamente. Hay 2 puntos más en la vida de Jabes, se los voy a mencionar nada más, pero son tan importantes que prefiero dejarlos para la tarde. Son estos. En su oración, Jabes pidió que en todo lo que él hiciera, la mano de Dios estuviera con él. Eso es importante. ¿Sí me entiende? Si tú emprendes cosas y Dios no está contigo, es vano. Jabes sabía eso. La otra cosa que pidió Jabes es que Dios le evitara hacer dolor y recibir dolor. ¿Se vale pedir eso? Sí. Jabes nació causando mucho dolor. Él no quería causar dolor a los demás. Y por eso él oró también. Señor, si me evitaras tener este dolor o causar este dolor. Esas 2 cosas son bien importantes. Y el texto termina, y Dios le dio lo que pidió. Vamos a tratar eso por la tarde. Pero piensa, ¿estás clamando a Dios por algo? La oración es necesaria, es ordenada, pero no es una fórmula mágica, ¿ok? No, Dios escucha a los hombres cuando caminan con Él. Sí, empecemos por ahí, en tratar de tener una relación personal con el Señor. Si lo logramos, hermanos, todo lo demás es añadidura en realidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Vamos a hacer una oración, que el Señor nos ayude. Yo espero que usted quiera venir por la tarde para concluir este mensaje, y yo espero que sea útil a nuestra vida espiritual y que queramos tomar decisiones para este año, hermano. Necesitamos seguir caminando con Dios. Eso es lo que somos. Para esto fuimos salvados, ¿ok? No tenemos otro camino, no hay otra forma. Piénsalo. Vamos a orar y dar gracias a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, gracias porque, Señor, tú nos has salvado, nos has dado vida eterna por la obra de Cristo en la cruz. Pero Padre, reconocemos que hasta este día, en muchas áreas de nuestra vida, nosotros muchas veces nos hemos alejado. Hemos querido caminar, Señor, fuera de tu voluntad. En muchas áreas, Señor, consciente o inconscientemente, Señor, hemos quitado la vista de Jesucristo. Hemos, Señor, apartado nuestros pasos en pos de ti. Y por eso, Padre, entendemos que la vida ha sido más difícil y hasta cansada. Padre, te pedimos que ahora que estamos comenzando este nuevo periodo, nosotros seamos ayudados, que en nuestra mente, en nuestro corazón podamos visualizar, podamos percibir la necesidad que tenemos, Señor, de caminar juntamente contigo, obedeciéndote a ti, haciendo tu voluntad, conociéndote. Padre, ayúdanos a los que estamos reunidos el día de hoy. Padre, te pido por mis hermanos que no están presentes por diferentes razones, que también ellos sepan, que ellos conozcan, Señor, que sus vidas serán más dichosas, más plenas, cuando también ellos quieran caminar personalmente, íntimamente contigo. Padre, también bendíceles a ellos. Bendice tu palabra, que tenga cabida en nuestros corazones, y que, Señor, queramos seguir escuchando tu voz por medio de la predicación. Gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Continuamos.